Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Energía y Realidades Paralelas. Bueno, este es el número 23, si no me equivoco. Se ha pasado rápido. Espero que, siga creciendo la comunidad y sobre todo pueda yo ayudarles en cuanto a ir cada vez familiarizándose más, aplicando, porque no se trata de que sea nada más una información y se llenen de información y sepan demasiado, sino que se vuelva realmente una práctica, incluso un estilo de vida, el eh, crear tu realidad de manera consciente. Ya sea que uses esta técnica que es maravillosa o bien que uses otras, pero que sea de una manera consciente, constante y que veas realmente resultados prácticos y objetivos. O sea, no se trata de simplemente hacer así, de repente tuviste un golpe de suerte y ya lo consideres como una manifestación o obtengas resultados a medias o incluso tengas que forzarlo y ya lo consideres como una manifestación, cuando pues al final todos de alguna manera están manifestando en otra forma. En algún momento les platiqué que hay diferentes niveles. Uno es con la actividad física, otro es con la actividad mental y otra es con podríamos decir, la actividad mental conjugada con la actividad emocional, y la física es como las tres en combinación, que es cuando estás realmente creando tu realidad de manera consciente. Esa última no requieres un gran esfuerzo como las dos anteriores, sino lo que requieres es un flujo de ti ante la energía que está moviéndose a tu alrededor, en cuanto a la dirección que te va marcando tu yo superior. Simplemente es dejarse fluir, ¿no? Es muy diferente. Eh, y entrando un poco al tema, me gustaría, sobre todo por la fecha, ya es día 9. El día de ayer vi como mucha información en redes hablando del portal, ¿no? 888, etc, etc. Y a mí me gustaría darles mi opinión, que es totalmente personal. Sí está fundamentado un poco. eh, no uso realmente el sentido común y algo de objetividad. Y es lo que a mí me gustaría que ustedes llegaran a usar cuando manifiestan o cuando, como en uno de los capítulos les hablé de cómo leer a las personas o incluso ver tú cómo estás, ver dónde estás, cómo eres, qué piensas, etcétera. No caer en juicios prontos ni nada, sino que debes de tener objetividad, o sea, debe de haber algo tangible que soporte esa idea que estás realizando. Es un poco como los científicos, tienen primero una teoría y de esa teoría la van desarrollando y quizá matemáticamente te lo dice o te lo da, ¿no? Pero después de ahí tienen que ponerlo en la práctica y ver que sí realmente sea práctico y se pueda lograr o sea comprobable de alguna otra forma esa teoría científica, ¿no? Aunque matemáticamente ya estás con una parte tangible, hay muchas teorías que no se han podido mostrar objetivamente en cuanto a la práctica ya en lo físico o en lo que tú puedes ver como resultado, pero sí en las matemáticas están todavía como en ese proceso porque hay como un desfase quizá entre la tecnología que no te permite lograr medir de manera objetiva esas teorías que ya están comprobadas matemáticamente, ¿no? Entonces, haciendo una analogía, la realidad es que uno debería de hacer lo mismo en tu vida. Debes de, por ejemplo, si de repente emites un juicio como, no sé, es que no soy suficiente, vamos a pensar, ¿no? Y debes de no nada más tirarte el drama y quedarte ahí, sino debes de cuestionarte si realmente eso que estás tú creyendo es real o no. Y entonces tienes que hacer
un análisis objetivo de ti y analizar tu comportamiento, qué has hecho en tu vida, qué logros has tenido, etcétera, etcétera. Y te apuesto que en todas las veces, el 100% de las veces, cuando llegues a una conclusión o alguien te haga sentir y se lo compras, algo que no eres, te vas a dar cuenta que es pura mentira porque si haces un análisis objetivo, te das cuenta que has hecho tanto en tu vida y en todo lo que has recorrido que ese argumento no tiene validez. Si usas eso, si haces girar la piedrita, ¿no? O que se ponga la ardilla a trabajar, realmente te vas a dar cuenta que gran parte de las creencias falsas van a desaparecer porque no tiene fundamento, no hay cómo comprobarlo, ¿no? Y en el peor de los casos, que llegues a la conclusión de que sí, eres eso que tú, que tú te mismo te estás juzgando o calificando, hoy y de hacia atrás lo eras, pero hoy tú puedes tomar una decisión y cambiar esa realidad. Entonces tampoco es que te defina el pensamiento o la emoción o lo que fueras. Cualquier momento tú puedes elegir ser otra cosa y entonces activas esa nueva realidad paralela en esta realidad, o sea, o la traes o te conectas con ella o te mueves a la otra como lo quieras ver, pero al final la energía está en esa nueva realidad y empiezas a experimentarlo diferente y empiezas a ser diferente. Eh, Vendremos hablando que son como ventanas de posibilidades, ¿no? Entonces, pues hay una infinidad de ventanas de posibilidades como hay una infinidad de realidades paralelas. Entonces tú puedes tomar las decisiones que quieres, ¿no? Entonces, yéndonos a esa parte que hablan del portal. Bueno, yo lo primero que me cuestionaría, bueno, que me cuestioné para que sirva un poco de ejemplo, es primero, hablan de un portal. Portal en donde, de dónde a dónde, porque un portal tiene dos lados, a fuerza. Entonces, ¿de dónde viene y a dónde llega? ¿No? A lo mejor cualquiera me diría, llega a la Tierra. ¿Y de dónde viene? Si me dicen ¿cómo se llama? De la constelación de Leo, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo lo están midiendo? ¿Cómo saben que están? ¿No? No hay un fundamento, porque la constelación de Leo todos los días, en diferentes momentos, la ves o no la ves, ¿no? Dependiendo de la rotación. Hay veces que la ves a una cierta hora, hay veces que no la ves porque está del otro lado o así que del lado oscuro, tú estás del lado de donde hay luz y está del otro lado, y luego, o sea, ese movimiento de la Tierra, pues no siempre es preciso y exacto, como que todos los días veas lo mismo en el mismo lugar, y no, siempre hay un movimiento. Entonces, al final la constelación está en alguna parte, que la puedes observar desde alguna parte del mundo, y eso pues no hace ninguna diferencia, eso no te puede decir que hay un portal. Simplemente hay una constelación que sí, todos los astros y todos los planetas y todos ejercen cierta energía de acuerdo a su gravitación y todo eso nos afecta e influye de alguna forma. Pero de eso a que suceda lo que dicen, se me hace muy cuestionable. Eh, y me parece que eso es pues como una oportunidad de vender cosas, de llamar la atención, que no es otra cosa más que distracción, ¿no? Ahora, si se ponen a analizarlo sobre el calendario, ese sería como mi primer punto de partida. El calendario, o sea, lo estás basando en un calendario que nosotros usamos, pero el calendario que usamos no se rige en el universo. El universo tiene sus propias rotaciones, sus movimientos, el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estaba viendo bueno, estudié un poquito sobre cómo está lo del calendario. Y antes de que el calendario existiera, bueno, el calendario que tenemos ahorita es el calendario gregoriano.
que lo puso el Papa Gregorio XIII en 1582. Pero antes de ese se usaba el calendario juliano, que es exactamente el mismo calendario egipcio. Y el calendario egipcio, básicamente lo que eran 360 días. O sea, creo que eran, a ver, déjame hacer la cuenta. Si no mal recuerdo, eran 12, sí, 12 meses de 30 días y los 5 adicionales se los sumaban al final. Esos 5 días eran como días que se los dedicaban a los dioses, ¿no? Entonces, ese era el que se usaba. Ahora, si haces la cuenta realmente de ese versus el gregoriano, ya yéndote sobre exactamente las horas, minutos, etcétera, con la rotación y demás, hay una diferencia. Creo que te daba, si no me mal recuerdo, 364.25. Y el gregoriano, en base a la cantidad, a la suma que tú tienes de los días 30 y 31 que hay en el mes, más el del 28, este, te da 365.24, que es el número, es el dato exacto que lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Sin embargo, no hay un número cerrado y exacto entre lo que tardamos en girar alrededor del Sol con lo que tarda el día, ¿no? En hacer el giro completo de la Tierra entre día y noche, ¿no? Nuestras 24 horas, por llamarle así. Como no hay un número exacto, pues queda un decimal y queda un remanente. Entonces, ahí lo que hace el calendario gregoriano es tratar de compensar eso. Y esto es un relajo porque para eso te aumenta días bisiesto, para que a lo largo del tiempo, la idea es que tú, el X día, en los eventos estelares, sobre todo, de año contra año tengas exactamente los mismos días, ¿no? Caigan exactamente los mismos días. Y no haya esas variaciones como lo había en el otro calendario, ¿no? Como el juliano, bueno, o egipcio. Pero para hacerlo se hacen como ajustes, que es los años bisiestos. Luego, por ejemplo, no hay, creo que los bisiestos son los que se podían dividir, no me acuerdo bien la cantidad, bueno, pero creo que entre cuatro, si no me equivoco, pero excluye los que son cerrados, o sea, como 1800, 1900, ¿no? 2000, no, y cada 400 años tampoco, ¿no? Aunque es un desmadre. La idea es que, bueno, simplemente con eso ajustas y mantengamos como el mismo. Entonces, yéndonos a eso, un calendario que está creado por una persona en base a unos cálculos matemáticos, se hace ciertos ajustes que no tienen nada que ver con los ciclos lunares, los ciclos solares, el movimiento de otros planetas en este sistema solar, de la posición de las constelaciones. ¿Realmente creen que existe un portal? Es totalmente ridículo. Ahora, también existe el calendario maya, que es el anual, que es el Hab, que igual era prácticamente igual que el egipcio, 360 días más los 5. Este, y bueno, también me viene a la mente, los judíos tienen su calendario. Entonces, ¿qué pensarías? ¿Para ellos no aplica el portal porque tienen una cuenta diferente? O incluso el chino tiene también una numeración, un cálculo diferente. Entonces, la verdad es que son ridiculeces. Y no es otra cosa más que fantasías. O sea, la New Age desgraciadamente ha metido una cantidad de ideas tontas y ridículas que no son otra cosa más que distractores. Y el gran problema que la mayoría de la gente es que lo sigue y sigue esos distractores y creen que eso les va a dar
algo extra, es como, ay, me encontré la lámpara del mago, la voy a frotar. Haz de cuenta que llegó igual ese día porque es un portal y entonces casi casi medito ese día y ya todo. Y al día siguiente o en adelante que no ven nada manifestado, nada, se les olvida. Siguen su día a día y ni siquiera se cuestionan si funcionó o no funcionó. Y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque realmente lo que funciona es tu creación consciente. Lo que tienes que estar trabajando día con día es que eres el creador consciente de tu realidad. Y todos los días debes estar creando tu realidad. Les voy a poner un ejemplo. En este tipo de portales y sobre todo hoy que el número 8 está relacionado con la abundancia, no, pues un montón, hicieron hasta rituales y un montón de cosas. Se van a dar cuenta a lo largo del tiempo que su realidad primaria de su estado, no como un golpe de suerte, o sea, su estado real de abundancia va a permanecer igual. ¿Por qué? Porque piensan igual, porque sienten igual, porque actúan igual. Acuérdense de el conjunto de palabras, bueno, que te llevan, ¿no? El pensamiento te lleva a una emoción, la emoción te lleva a una acción y la acción te lleva a resultados. Esto lo enseña T. Harv Eker, que él se enfoca mucho en hacerte millonario, que igual, como ya expliqué de alguna manera, solo el 30% de todos sus asistentes tienen los resultados. Y tienen los resultados porque actúan diferente y están decididos a ser diferente, cambian su realidad porque actúan diferente, porque logran ser el cambio en cuanto a su vibración, etcétera. Los demás no lo logran, ¿por qué? Porque todavía están muy quizá cómodos en la zona de confort. eh, Son demasiados factores, ¿no? Pero la cosa es que no lo logran. Entonces, pero bueno, yéndonos a ese tipo más bien a esa secuencia, pensamiento, emoción, acción y resultado, pues la realidad, les voy a preguntar, si eh, vamos a pensar que hay un portal y entonces con ese portal dices, yo voy a bajar 10 kilos, esa es mi manifestación. Y pasan 3 meses y incluso no bajaste, subiste. Entonces, ¿qué dices? Ay, ¿no? El portal. ¿O crees que realmente el portal te va a hacer eso? Me van a decir, no, pues qué tontería, Bob. Claro, es la misma tontería que pensar que haciendo una meditación en una fecha que coinciden los números, entonces vas a lograr hacer un cambio real. Lo que va a hacer un cambio real, por ejemplo, si quieres bajar de peso, es cambiar tus hábitos, es liberar las emociones que te hacen subir de peso, es hacer un trabajo interno, pero también combinarlo con unos buenos hábitos. Lo mismo pasa con lo del dinero. Tienes que hacer un trabajo interno, tienes que quitar todas las piedras y toda la basura que te impide que haya un flujo natural y abundante de esa energía, porque no es la abundancia, no nada más es el dinero, pero bueno, si lo hablamos nada más del dinero, tienes que quitar todas las ideas que son basura, que te estorban para que empiece a fluir nuevamente de una manera. Y eso es un trabajo interno, no nada más tiene que ver con el concepto que tienes del dinero, cómo ves al dinero, cómo lo consideras, si lo consideras bueno y malo, si crees que es difícil o fácil obtenerlo, e incluso si crees que eres capaz, eso ya tiene que ver más con tu autoestima, pero te afecta también en el flujo de dinero que puede llegar a ti. Si crees que eres capaz de generarlo, si crees que eres capaz de sostenerlo, si crees que eres merecedor también incluso, todos esos factores afectan totalmente al flujo del dinero y no lo vas a quitar con un ridículo, ¿cómo se llama? Digo, con todo respeto a quien lo haya hecho y demás, pero bueno, me expreso un poco así, tratando de notar que es un extremo tonto, es como una fantasía, es como ver las películas de Disney y creértelas, o sea, no. Lo que va a hacer es, los resultados es tu trabajo constante. Yo, por ejemplo, si hiciera esto
para hacer, digo, no pelo esto de los portales y lo que hago constantemente, estar meditando en mis objetivos, en lo que quiero lograr, en dónde quiero estar en tanto tiempo. Todos los días, a tanto hago las meditaciones, bueno, no todos los días hago la del encuentro, que está en este mismo canal, que es donde te conectas con el otro yo que ya tiene ya es o ya vive o ya experimenta o ya solucionó aquello que tú quieres manifestar, sino que también todos los días en otras meditaciones que hago día a día, genero la emoción que está vinculada con ese estado de ser, ¿sí? Y cuando estoy haciendo eso de manera constante, en algún momento surge, cae, es como una descarga de una idea o de un sentimiento que te muestra dónde está tu creencia falsa que te está limitando. Y cuando lo ves, entonces ya lo trabajas, lo haces consciente. Ya expliqué de qué manera lo podemos trabajar. Y bueno, digo, todo a lo mejor está muy superficial. Digo, si quieren realmente algo muy, muy, muy detallado, pues con el curso, ya sea con el coaching directo que doy o con el curso en línea, con cualquiera de los dos ahí viene muy bien explicado, ¿no? La cosa es que, bueno, lo trabajas y entonces lo vas liberando y entonces vas viendo de poco en poco cómo cambia tu realidad. Y esa es otra de las cosas que también yo pensaba. Dije, bueno, por ejemplo, un portal, digo, acuérdense que como es arriba es abajo. Entonces, y como es abajo es arriba. Entonces, si tú observas cómo funciona la naturaleza, siempre hay nunca es todo de fregadas. Siempre hay un inicio lento, por ejemplo, cuando tú siembras algo, plantas una nueva planta que da flores. Entonces va del poco a poco, la vas alimentando, la vas cuidando, le das buena energía y poco a poco, no es de un día a otro, de poco a poco llega a su clímax, luego otra vez baja y así es, ¿no? Entonces lo lógico es que si hubiera un portal, sería así, ¿no? Y no como que ya ahorita y ya, ¿no? Otros dicen, escuché también en un video que uno decía, en este día debes de cuidar, no tener pensamientos negativos, debes de esto, en este día, todos los días, porque todos los días estás creando tu realidad. Si tú no eres consciente de lo que estás pensando todos los días, entonces menos vas a ser consciente de lo que estás experimentando y lo que vas a terminar haciendo es culpar a alguien más en vez de asumir la responsabilidad de lo que estás creando. Entonces lo que tienes que hacer es todos los días, no nada más en un dichoso día específico, todos los días. Ahora, no importa, ahí sí le puedo decir, somos humanos y como tal tenemos influencia y cada vez, nunca vas a quitar toda la influencia. Quizá cada vez te afecte menos, pero nunca la vas a quitar toda. Tienes influencia de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de tu trabajo, de el clima, del calor, de todo, ¿no? Entonces, al final tienes pues, ciclos y habrá un momento que, ni modo, pues ese día te levantaste con el pie izquierdo y todo te sucedió mal y tuviste un lapso en donde estuviste muy negativo, pero te va a caer el 20 y decir, bueno, tengo dos opciones, seguir con lo mismo y seguir experimentando lo mismo o ya tengo suficiente de eso, no, ya tengo. Entonces cambias tu atención a otra cosa nueva y entonces ya se desvanece lo otro y sigues tu camino, pero no es permanente. Y lo mismo es con la emoción, te puedes sentir triste, te puede doler algo, te puedes enojar, porque también no crean, y eso es una falsedad de reprimir las emociones que en teoría son negativas. No, ninguna emoción es negativa. Lo que es negativo es que permanezcas en ella, que te haga daño, que le hagas daño a otras personas con esas emociones y no la cambies. Eso sí ya es negativo. Pero pasar por un momento no es negativo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces también no se trata de flagelarnos y reprimirnos y demás, porque aparte si reprime las emociones, esa emoción va a regresar porque necesita volver, necesita expresarse.
necesitas sacarla de tu sistema. Y la única forma de sacarla es expresándola. Pero lo que debes de cuidar es cómo la expresas y que no te genere un mayor daño o problema, ¿no? Entonces, bueno, al final es una constante. Y creo que, pues como aprendizaje hay que no dejarnos llevar por todo lo que escuchas ni lo que vemos. Centrarte en ti mismo es la constante que debes de mantener. Eh, la meditación no necesariamente tiene que ser estática, por llamarlo así, que te pongas la meditación guiada o pongas música de fondo. No, también hay meditación activa. Puedes salir a caminar a un parque e ir meditando, ir observando y observándote, y ese es otro tipo de meditación. También yo hay una meditación que hago activa con cierta frecuencia, que es Qigong, que es movimiento del cuerpo, de las manos principalmente, con ciertas formas y combinación con respiración. También hay ejercicios de respiración, que solamente es respiración, y bueno, con ciertas posturas y respiración. Esa también es una meditación activa, ¿sí? No estás como muy con la respiración tan calmada, ¿no? De hecho, es una respiración agitada. Entonces, hay mil formas. La cosa es que nunca dejes de hacerlo. No te, no te vayas de vuelta al, como la ola que te lleva y te trae en la vida cotidiana y no controlas tus emociones, tus pensamientos, te sientes desesperado, te empiezas a estresar y ni de cuenta te das hasta que ya traes quizá una contractura bien fuerte o traes un problema bien fuerte o ya te enfermaste. No, el chiste es observarte y entonces regularlo. Y lo regulas con la meditación, lo regulas con el ejercicio, lo regulas con tu intención, creando tu realidad, poniendo tu atención en lo que realmente quieres. Y es una práctica de todos los días. Eso no es otra cosa más que estar en el ahora. Y entre más estás en el ahora, estás prácticamente en la presencia de la fuente, estás en la presencia y en la conexión con el todo, percibes de una manera diferente, te percibes de una manera diferente e incluso los problemas te das cuenta que ni siquiera son problemas. Dejas de ver las cosas como positivo o negativo, ¿no? Sino es parte de la existencia y tú eliges, simplemente. Entonces, pues bueno, como conclusión y como recomendación, traten de no dejarse llevar por eso, no le hagan mucho caso, porque incluso hay mucha manipulación. Por ejemplo, me acuerdo que hace poquito hubo uno del 11 del 11 del 11 y, por ejemplo, en este están sumando el 8 de agosto, que son dos ochos, del 2024 y están sumando, ¿no? El 4 más 2 6 más 2 8, que es de 2024. Pero en algún otro momento usaron el 11 del 11 del 11, pero el 11 era el 2011, no la sumatoria, ¿no? Y entonces ahí pues no estás aplicando la misma regla tampoco, ¿no? Tampoco tiene que ver con numerología, porque realmente si tú sumas el 8 del 8 del 8, que están sumándolo, realmente lo reduces, eso te da 24, y 24 si lo sumas es 6, y el 6 tiene una energía muy diferente que el 8. Entonces ahí te das cuenta que realmente nada más es manipulación, no es otra cosa. Entonces, no se desenfoquen, enfóquense en crear su realidad, mantengan, y es con la práctica, como ya les he dicho antes, como el ejercicio. Para que llegues a obtener resultados, tienes que tener constancia, perseverancia y muy enfocado en los resultados que quieres. Lo mismo pasa aquí. Eh, haces lo mismo y deja de distraerte con cosas que no son realmente importantes. Deja que los otros, si quieren probar por ahí para que se den cuenta, porque al final va a llegar un momento en que gente sí va a seguir eso, lo va a hacer, después va a dar cuenta, ¿no? Que ni funciona eso. A lo mejor lo hace 10 veces,
a 10 meditaciones de portales y a la 10ª dice, ay, pues ¿realmente se va a cuestionar? ¿Realmente esto va a funcionar? No. Entonces, cuando llega a la conclusión de que no le funcionó, va a buscar otra alternativa y va a dejar de distraerse. Desgraciadamente, la mayoría de la gente lo que quiere es algo fácil. Y no es que sea difícil, porque la realidad es que día a día, híjole, le dedicas a crear tu realidad. Yo podría decirte que exagerado, 1 hora del día, o sea, de 24. Y no, o sea, es abismal la diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Y entre más lo practiques, entre más lo hagas, más empiezas a ver eh, congruencia y esa coherencia, porque empiezas a meditar muchísimo más y empiezas a ver esa coherencia que le explica muy bien eh, tanto Joe Dispenza como Greg Braden, esa coherencia entre mente y corazón, que al final es la unificación y que los dos trabajen en unicidad o en unidad más bien, para manifestar aquello que quieres. Que hoy por hoy la mayor parte de las personas no les funciona casi el repetir decretos, que esa es otra. Repiten un decreto todos los días diferente. No te va a hacer ninguna diferencia. Y si lo repites 10,000 veces el mismo, o sea, repites todo un año por no sé cuántas veces al día, tampoco te va a hacer diferencia si no logras esa congruencia entre la mente y el corazón y obviamente la acción. Y la mayor parte de las veces repites un decreto porque quieres llegar a eso, pero no lo sientes. Porque puede ser que dudes que lo puedas lograr, porque puede ser que pienses que es muy difícil. No haces ningún tipo de exploración en cuanto a tus emociones, entonces la emoción siempre te lo va a estar bloqueando. Entonces prácticamente es como querer cambiar al inconsciente nada más con un pensamiento así muy X, ¿no? No, necesitas hacer toda una reflexión y un buen análisis y adentrarte en ti para poder traer al consciente a lo inconsciente y entonces ya lo pudiste cambiar, ¿no? Entonces, básicamente sería la plática del día de hoy. Bueno, pues no sin antes de comentarles que desgraciadamente por un tema que tuve hace mucho tiempo que me hackearon mi cuenta en Facebook, bueno, ahí tengo ligada dos cuentas, la de sanación, que es Rafa Rauda Terapeuta, y también la de Mundos Paralelos. Y como está bastante restringida, prácticamente me he dado cuenta que no le llega a casi nadie todo lo que son las publicaciones ni nada. Entonces, la realidad es que pues ya creo un par de cuentas nuevas. Se llaman Rafa Rauda Terapeuta Holístico. Esa sería la otra. Voy a empezar a dejar las otras de poco en poco. Y la otra es Mundos Paralelos Oficial, para que, bueno, ahí nos sigan, ahí voy a poner información. También les platico que estoy pronto por terminar ya un centro de sanación que, aprovechando un espacio libre que tenía ahí en mi negocio, bueno, pues estoy ahí aprovechando y realmente va a quedar muy bien. Trae cosas interesantes nuevas que estoy probando y que están muy padres. Y bueno, pues ya después les platicaré más a detalle y les enseñaré un poquito de ese lugar. Y bueno, pues entonces los dejo, que tengan excelente noche. No duden en seguirnos aquí más bien seguirme aquí en la cuenta de YouTube para que les lleguen automáticos los nuevos videos. Pronto voy a hacer unos nuevos audios de meditación enfocados a sanación y a otro tipo de cosas. Bueno, ya después no les voy a romper la sorpresa, pero pronto van a ver cosas nuevas.
Y bien, bueno, pues sería prácticamente todo. Les deseo lo mejor y no duden en ponerme aquí sus preguntas, sus cuestionamientos, si requieren apoyo, si requieren terapia, escríbanme por aquí. O bien al final, si se esperan al final, pues ahí siempre viene los datos de contacto. Bueno, que tengan buena noche y nos vemos en la siguiente.